consultas, así que doctor, le pido por favor un poco de paciencia, así como a la gente que está haciéndonos llegar sus consultas a través del chat, que enseguida vamos a responderlas. Si me permiten, por favor, vamos a darle entonces la bienvenida a Rafael Loaiza Bueno. Él es Master of Science en Teoría Social de la Universidad de Bristol, en Reino Unido. Actualmente es director del Departamento de Comunicación Social en la Universidad Católica San Pablo, en la ciudad de La Paz. Ha sido investigador visitante de la Hansard Society para el Departamento de Democracia y Gobernabilidad del London School of Economics and Political Science. Ha sido presidente de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social, ABOX. Ha sido también parlamentario, viceministro de Estado y es también periodista. Ha sido profesor de Sociología en las carreras de Historia y Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, y de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Boliviana. Hola Toto, te agradecemos por haber aguardado estos minutos y sobre todo por ser parte de esta experiencia. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Muchísimas gracias, Nicole, qué gusto verte. Orgullosos nosotros de tenerte como egresado de la universidad. Quiero agradecer a Cristian por la invitación y saludar a mis colegas Nora, a Juan, a Alcides, por las presentaciones. Y también hace años que no soy periodista, pero me he dedicado a la academia. Pero quiero también saludar a mis colegas que las he visto por ahí, a la Tania Sandoval, a la Jenny Osinaga, a la Vero Paniagua. El resto no tengo el gusto de conocer porque he dejado el oficio hace mucho tiempo, así que contentísimo de estar acá. Si me permiten, voy a compartir mi presentación y voy a empezar. Un poco, a mí me han dado la responsabilidad de explicar dos cosas. Una es los retos de la educación en esta época virtual y los retos de la educación a los periodistas en este salto de lo presencial a lo virtual y cómo se están formando cuando se han cambiado las bases esenciales de la cobertura periodística en la medida en la que no estamos ahora confluyendo en el mismo espacio como deberíamos estar si es que estuviéramos en un foro presencial, pero al mismo tiempo estamos juntos, pero en todas partes, cada uno en su casa, inclusive con el placer de estar conectados con Nora desde la Argentina. Esto es lo que Anthony Giddens llama el desanclaje. Es decir, que las relaciones sociales se han empezado a formar fuera de los rigores del tiempo y del espacio. Y eso está cambiando la forma de hacer las cosas. Y un poco les voy a contar en esta primera parte la experiencia del salto a la virtualidad de las universidades, las contingencias del país para poder resolver estos dilemas y los retos en la formación de periodistas. Y en la segunda parte voy a abarcar, me parece que Juan y Nora lo han hecho de una manera brillante. Yo voy a complementar con una visión bastante sociológica y comunicacional del contexto, del situacionamiento de este periodo en el que estamos en una pandemia, en una sociedad que vive la sensación de riesgo más que nunca, pero además en la que las noticias falsas, las fake news famosas, empiezan a fluir y a generar determinaciones en nuestra vida. Así que voy a iniciar. Espero que todos estén viendo la presentación. Muy bien. A ver, Bolivia ha pasado de una educación presencial a una educación virtual casi al calor del brote de la pandemia. Casi, bueno, prácticamente en medio de la emergencia, y ahí hemos desnudado las enormes dificultades que teníamos en el país y la enorme brecha digital que hasta el día de hoy hace imposible la continuación de la estabilidad del proceso educativo. Estas peleas que existen entre el sistema judicial, el sistema parlamentario, que han declarado la nulidad de la clausura del año escolar y la necesidad del gobierno que ha visto que necesitaba clausurar el año escolar, nos muestran la fragilidad de nuestras instituciones y la dependencia que tenemos a ciertas herramientas que ahora se pueden considerar arcaicas en el desarrollo del proceso educativo. Una cosa que coincido con Juan es que los datos
que se tienen a disposición, no solamente en el tema de salud, sino en cualquier tema en general, son demasiado escasos y poco confiables en Bolivia. Pero, por ejemplo, en Bolivia, según el INE, el 64% de los bolivianos tienen acceso al Internet. Entonces, imagínense saltar a una virtualidad en las clases, dejando de lado al 36% de la población, es problemático, porque estamos hablando de alrededor de 2 millones de niños que han dejado de tener acceso a la educación simplemente porque no tienen acceso al Internet. Ahora, de este 64%, el 33%, la mitad, tiene acceso eventual a través de cafés Internet. Cualquiera pensaría que el 64% de los bolivianos, que 6,5 de cada 10 están conectados permanentemente. Sin embargo, apenas el 33%, es decir, más de la mitad de este 64%, tiene un acceso eventual al Internet a través de cafés Internet o a través, por ejemplo, de compras de saldo o a través de otros recursos. Eso significa que no están permanentemente conectados. Solamente el 20% tiene dispositivos exclusivos. Esto es muy importante. Es decir, que el 20% de la población puede tener estabilidad a la hora, por ejemplo, de saltar de las clases presenciales, ya sea en la modalidad escolar o en la modalidad universitaria. Solamente el 20% tiene la capacidad de, con estabilidad, pasar hacia la educación virtual. A veces pensamos que todo el mundo tiene celulares y que todo el mundo tiene smartphones, pero en el fondo solamente un pequeño pedazo de la población está conectada permanentemente al Internet. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Y quiero compartir con ustedes la experiencia de la UCB, que es ilustrativa de los problemas generales que tiene el país. En la UCB, que es una de las universidades más famosas del país y que es una universidad cara, es una universidad privada y es una universidad paga, 18% de nuestros estudiantes no tenían el acceso al Internet. Aunque no crean, esa cantidad de estudiantes, cerca del 20%, podían pagar su matrícula con mucho esfuerzo, con el esfuerzo del trabajo de sus padres o de ellos mismos, pero eso no les daba como para tener acceso al Internet. Y cuando hemos pasado de la modalidad presencial a la virtual, nos hemos dado cuenta que estos chicos no tenían, chicos y chicas, la capacidad de poder conectarse y por lo tanto de seguir con su proceso de enseñanza-aprendizaje. El 82% del 82% de estudiantes que tenían o que tienen Internet en la universidad, 30% no tienen conexión permanente. ¿Qué significa conexión permanente? Conexión fija por módem. Es decir, que cerca del 70% de los estudiantes que tienen acceso al Internet tienen cuentas o tienen datos a través de contratos que tienen con telefónicas y a través de sus teléfonos. Pero que cuando empiezan a generar una demanda, como por ejemplo la de entrar y conectarse a una clase virtual a través del Zoom, sus datos son consumidos raudamente y se quedan escasos al poco tiempo, lo que impide que ellos puedan diariamente generar la cantidad de datos o conseguir la cantidad de datos que los pueda permanecer conectados. Y hay otra dificultad además, 35% de nuestros estudiantes, estoy hablando de la UCB, imagínense el panorama en el país. 35% de nuestros estudiantes no tienen dispositivos exclusivos. ¿A qué me refiero con dispositivos exclusivos? No estoy hablando de smartphones. Estoy hablando de tablets o de computadoras que les permitan conectarse. 35% de los estudiantes tienen que compartir con el papá que está trabajando, con la mamá que está trabajando, con los hermanos que están en el colegio o en las otras universidades. Y al no tener un dispositivo exclusivo, también está con muchas dificultades para poder conectarse. Así que incluso en los sectores urbanos asentados, que están integrados, que tienen sus necesidades básicas satisfechas, que tienen acceso a la educación paga, a la educación primaria, secundaria, y universitaria paga, incluso en esos lugares tenemos nosotros dificultades enormes para poder llevar adelante un proceso de aprendizaje correcto. ¿Qué es lo que ha hecho la universidad para tratar de mejorar esto? Uno ha dividido dos tipos de políticas, las políticas relacionadas a los recursos y las políticas relacionadas a las normas y a los valores. En los temas de los recursos,
ha bajado la matrícula, ha hecho un descuento general en la matrícula, ha generado ayudas económicas no solamente para disminuir el costo de la matrícula, sino también para generar conectividad. Ha entrado en asociación con las empresas que proveen el servicio de Internet, con las telefónicas, para tener precios preferenciales para los estudiantes. Luego, hemos tenido que sustituir el aula por la plataforma virtual. Y el aula es un escenario de aprendizaje privilegiado, donde confluyen dos personas, el estudiante y el docente, en el mismo tiempo y el espacio, y la conexión presencial, social o humana genera bastantes beneficios en el proceso de aprendizaje. Pero saltar a la modalidad virtual es dificultoso porque no solamente estamos hablando de estas dificultades relacionadas a la conectividad de nuestros estudiantes, sino además de las dificultades inherentes a las relaciones sociales que son muy difíciles de administrar. Y hemos tenido que sustituir esta aula por una plataforma virtual, por una plataforma que no sé si les pasa a ustedes, pero particularmente a mí me sucede. Ahora siento que trabajo más tiempo que estoy en modalidad virtual que cuando tenía mis modalidades presenciales. ¿Por qué? Porque entre una reunión y otra, entre ir de un lugar a otro, uno vive una vida social, camina por la calle, saluda a los amigos, te compras un café. Los estudiantes, cuando terminas tus clases, empiezan a charlar contigo hasta que vas a tu oficina. En cambio ahora, en la soledad de nuestras casas, en la soledad en el sentido del aislamiento y del confinamiento, porque todos estamos con nuestras familias, hemos perdido el contacto con esas otras personas que nos permitían eventualmente descansar. Y ese descanso es súper importante a la hora, por ejemplo, de no entrar en pánico y no tener otras consecuencias colaterales por estos procesos. Entonces, hemos reemplazado el aula por plataformas virtuales, particularmente hemos sustituido el programa regular por un programa de NeoLearning. Es una plataforma súper interesante donde nosotros programamos las clases diarias, tenemos un control preciso de los estudiantes cuando entran, los estudiantes tienen acceso a las clases grabadas, tienen acceso a las bibliotecas, hemos tenido que comprar bases de datos, de montones de bases de datos de libros, porque nuestra biblioteca física, donde hay más o menos unos 30,000, 40,000 volúmenes de libros, ya no están accesibles al estudiante. Así que hemos tenido que virtualizar nuestra biblioteca. Pero eso ha permitido que aun cuando ya no tenemos el libro físico, nuestros estudiantes puedan acceder a una base enorme y muchísimo más grande de datos a través de los libros. En relación a las normas y a los valores, una nueva plataforma genera un nuevo lenguaje. Tenemos que tratar de conseguir la atención de maneras distintas. Los estudiantes pueden ser más versátiles ahora porque pueden hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Antes, cuando estaban frente al profesor en las clases, solo podían atender y sus distracciones, digamos, eran relacionadas a la presencia de los otros estudiantes. Ahora, por ejemplo, los estudiantes empiezan a atender otras cosas, pueden estar leyendo otras cosas, apagan la cámara como estamos haciendo acá y es difícil seguir con el proceso si es que no tenemos ese contacto humano. Así que lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de tiempo que estamos en la clase virtual para que no baje la atención y aumentar los recursos de acceso que tienen los estudiantes para conseguir la generación de las competencias. Pero además, tenemos que combatir la sensación de riesgo por una unidad de propósito. Los estudiantes no solamente están en sus casas con miedo. Están en sus casas con miedo porque ahorita estábamos hablando de picos, de emergencia, de enfermedades, de recaimientos, de mortalidad, porque saben que la muerte, literal y figurativamente, está rondando en sus casas. Y esa sensación de riesgo no solamente tiene que ver con la información, sino tiene que ver con la realidad de estar en el encierro. Los estudiantes, por ejemplo, ahora que están en sus casas, están más vigilados por sus familias y ahora están desarrollando la mayor cantidad de actividades en la casa, es decir, de tareas de la casa. Ayudan mucho más a la limpieza del hogar, ayudan mucho más a hacer cosas en el hogar porque están prácticamente todo el tiempo ahí. Y eso disminuye la cantidad de tiempo en la que se la podían pasar estudiando. Esa es otra dificultad que tenemos. Tenemos que pedirles a los padres de familia que no les carguen con tantas tareas porque nosotros ya las estamos cargando. Entonces, es un periodo de tensión, es un periodo en el que tenemos que imaginarnos nuevas formas de desarrollar
nuestras clases, nuevas formas de socializar con nuestros estudiantes y nuevas formas de conseguir la atención. Ahora, en este escenario de aprendizaje, ¿qué pasa con los estudiantes de periodismo? Hemos tenido que sustituir, por ejemplo, los laboratorios. Tenemos una aula estudio hermosa, muchas universidades tienen sus estudios de producción para hacer realización de programas de televisión, etcétera, etcétera. Hemos tenido que sustituir esas aulas, esos laboratorios, por simuladores. Y hemos tenido que aumentar la capacidad creativa de nuestros estudiantes para resolver problemas cuando no tienes a la Mac que te está con el Adobe Premiere ayudando a hacer la edición, o cuando no tienes a la cámara 4K que te estaba permitiendo hacer el registro videográfico de lo que quieres editar y hacer. Hemos tenido que entonces aumentar la capacidad de recursos creativos de nuestros estudiantes para que puedan resolver problemas sin el acceso, por ejemplo, a equipos de alta tecnología que no los pueden adquirir y que la universidad no los puede llevar a cada uno de los hogares. Pero además, en el tema de la cobertura, hemos tenido que introducir a nuestros estudiantes en un mundo de información, de hiperinformación, donde la certeza menor es las referencias claras y axiomáticas a la verdad, un poco en el tono en el que nos hablaba Nora. Cuando sumergimos a nuestros estudiantes a hacer investigación por el Internet, se encuentran con una diversidad de fuentes, todas ellas además que tienen el derecho normativo para defender y representar sus propias verdades, pero que al final del día dicen cosas contradictorias. Este escenario además es complejo porque las cosas en el mundo han cambiado. Pero las cosas en el mundo han cambiado particularmente relacionadas a la cuestión de la verdad. La UCB ha creado una unidad de análisis de noticias, precisamente, para tratar de estudiar desde la parte académica la producción de las noticias falsas. Para poder combatir a las noticias falsas, tenemos que explicar cómo, por qué, bajo determinadas circunstancias, las noticias falsas se producen. De lo contrario, no vamos a poder combatir. Y esta explicación va a servir para que generemos políticas que permitan a los gobiernos, a las políticas públicas, a los propios ciudadanos, no solamente defenderse de las noticias falsas, es decir, no creer en todo lo que está publicado y saber discernir, pero además combatir y defender la verdad a través de, ¿cómo se llama?, compromisos serios y constructivos y proactivos con la ciencia. La incorporación del tema de las noticias falsas lo estamos haciendo a través del plan de estudios. Nos hemos dado cuenta que siendo que se ha transformado en un fenómeno social altamente complejo, es importantísimo que la universidad tenga en su currícula una materia que esté destinada a explicar cómo bajo determinadas circunstancias las noticias falsas transcurren, bajo qué soportes y cuál es el preámbulo social, el contexto ideológico y político de tal producción, pero además que les permita a los estudiantes ser representantes de la verdad, no solamente cuando sean periodistas, sino cuando estén en otros foros donde no estén desarrollando su trabajo. Por eso estamos haciendo un trabajo con Idea Internacional para tratar de convencer al Estado, al gobierno, no a este gobierno, sino a los gobiernos en generales, de incorporar una materia en el colegio, particularmente secundaria, que ayude a los estudiantes que están a punto de salir bachilleres a discernir sobre el manejo de la información, sobre el manejo y la verificación de las fuentes y particularmente a discernir las noticias falsas, no solamente por su estabilidad y su propia seguridad, sino por la estabilidad y la seguridad de la sociedad en general. Y en esta incorporación de las noticias falsas en las competencias curriculares, en el pregrado, en el posgrado, en la educación superior o en la educación escolar, particularmente secundaria, queremos nosotros hacer un hincapié en temas como verificación de fuentes, de los datos que generan las contrapartes, y cómo estos datos que generan las contrapartes a veces están en competencia y ayudan a los periodistas a combatir las noticias falsas. Y ahí hemos hecho este convenio que les decía entre la Unidad de Análisis de Noticias de la UCB,
del Departamento de Comunicación Social de La Paz y el Tribunal Supremo Electoral, donde estamos haciendo una primera instancia para la aplicación de estas noticias. Y ahí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que las representaciones de las noticias falsas son tremendamente dañinas porque construyen certezas en los ciudadanos que los hacen operar en consecuencia. Por ejemplo, una de estas noticias falsas que se ha difundido con mucha solvencia es la idea de que existe una desproporcionalidad, por ejemplo, entre el voto urbano y el voto rural en el sistema legislativo, aun cuando está legislada la proporcionalidad y aun cuando se ha explicado varias veces. Ha sido tan efectiva esta difusión de esta noticia falsa que incluso ha empezado a salir en las estadísticas de percepción social respecto, por ejemplo, a la percepción que tienen las personas del próximo proceso electoral, ¿no? Incluso los propios periodistas del mainstream, periodistas de medios así serios, siguen difundiendo la noticia de esta desproporcionalidad, aun cuando, por ejemplo, Bolivia Verifica o Chequea Bolivia han publicado ya sus versiones aclarando de que esta desproporcionalidad no existe. Lo que significa que las noticias falsas dependen menos de las fuentes apócrifas o interesadas que las difunden, como que de las personas que las creen. Y donde tenemos que empezar a combatir es en la cabeza de las personas que empiezan a creer esto. Y esto tiene que ver con una percepción del mundo en el que vivimos. Y este ya es un análisis un poco más sociológico. Las personas creen en las noticias falsas porque la posmodernidad o esta nueva era en la que estamos viviendo, producto de la globalización, de la hiperconectividad, del acceso casi ilimitado que tenemos a la información, ha hecho que se pierda la centralidad en las narrativas que determinan a la verdad. En la antigüedad gobernaba la religión. Y Dios explicaba absolutamente todo. ¿Por qué morías? ¿Por qué vivías? ¿Por qué eras esclavo? ¿Por qué eras rey? Las enfermedades no existían porque se sobreponía la voluntad de Dios a la vida y la muerte de las personas, a la salvación y la condena de los fieles de la religión. Pero entonces empezó a partir del siglo XVI, del Renacimiento, con Calvino y Lutero, a aparecer la percepción de que la racionalidad científica podía explicar con mayor competencia o con igual competencia el origen del universo o el destino de los hombres. Y la ciencia empezó a sustituir en esta centralidad la representación de la verdad. Cuando de pronto las personas empiezan a tener un acceso ilimitado a la información, a mayor cantidad de información, a mayor cantidad de conocimiento, paradójicamente se produce mayor cantidad de inseguridad e incertidumbre. Y esto que estoy diciendo es paradójico. Mientras más conocen las personas, pueden evaluar con mayor precisión la dimensión y la cantidad de cosas que no conocen. Por lo tanto, la incertidumbre aumenta muchísimo más y se empiezan a interpelar a estos metarrelatos centrales. Y aquí he puesto un ejemplo que es absolutamente elocuente. La Universidad de Sussex, en Inglaterra, ha publicado hace un par de meses una encuesta mundial, donde a partir de proyecciones y encuestas locales ha descubierto que 22 millones de personas piensan que la Tierra es plana. Y creen que la Tierra es plana porque tienen la misma fe en esta realidad que a nosotros nos puede parecer absurda, que en la que antes se tenía en la ciencia y la que antes se tenía en Dios. La reflexividad, la racionalidad ha terminado interpelando a la propia racionalidad y aparecen esta cantidad de personas que piensan que la Tierra es plana. Hay una cantidad también preocupante de personas que piensan que las vacunas no son buenas para los niños. Hay niños que han tenido que hacer juicios a sus padres en algunas sociedades occidentales para lograr que sean vacunados. Esas certezas parecían que se estaban eliminando a partir de la racionalidad científica. Pero esta democratización extraordinaria de la información ha hecho que la reflexividad individual empiece a interpelar también a la ciencia. Con esto les quiero decir que estamos en un periodo donde es muchísimo más difícil
interpelar a las noticias falsas porque las fuentes que los sustentan tienen el mismo derecho normativo que el que tenía la ciencia y el que tenía la religión en el pasado. Por derecho normativo me refiero al foro desde donde se habla, a la fuente, ¿no? Como no hay una verdad central, las fuentes empiezan a decir lo que sea y la gente empieza a creer de acuerdo al estatus de la fuente que está hablando. Y para no irme muy lejos, ¿cómo vamos a nosotros combatir, por ejemplo, los hechos científicos en torno al dióxido de cloro si los presidentes de la Asamblea Plurinacional lo defienden e incluso hacen leyes para permitir su uso? Estamos hablando de los presidentes de las cámaras de la Asamblea Nacional que hace las leyes para el país. Pero no solamente ellos, hay un científico alemán que creo que es físico, cuyo nombre no me acuerdo, no porque no lo quiera pronunciar, porque sinceramente no me acuerdo, pero que los medios serios de comunicación, y cuando digo serios estoy hablando de las redes de televisión nacionales, le han dado cobertura y le han dado cobertura desde un foro en el que se lo ha presentado como un científico y él, a partir de sus propias investigaciones, entre comillas o sin las comillas, ha defendido el uso del dióxido de cloro. Estamos en un escenario, entonces, donde la verdad está parcelada por una serie de fuentes que dicen tener competencia para poder sustentarla. ¿Cómo vamos a combatir eficientemente las equivocaciones en torno al dióxido de cloro? Si, por ejemplo, desde las más altas esferas del gobierno, del periodismo, no voy a decir de la ciencia, porque no estoy seguro de los credenciales académicos que tenga este científico alemán, pero sí voy a decir desde esas percepciones de que lo que dice es cierto, puedan conducirnos a nosotros defender la verdad, porque la verdad es ahora más que nunca una especie de constructo social. La verdad existe ahí, pero las percepciones de las personas hacen que la verdad funcione eventualmente, como estos 22 millones de personas que piensan que la Tierra es plana y que el alunizaje ha sido una película de Hollywood para convencer al mundo de que Estados Unidos era más poderoso que la Unión Soviética. El otro problema que tenemos es que la democratización y la notoriedad pública de los individuos que entran en competencia con los personajes de la ciencia, de la política y el periodismo le ha quitado control a la difusión de la verdad. Y aquí voy a darles el ejemplo que siempre doy de mis estudiantes. Yo tengo estudiantes, tengo unos 2 estudiantes influencers que tienen unas cuentas de TikTok súper poderosas. Tengo uno, por ejemplo, que en su Instagram tiene cerca de 200, 300 mil seguidores. Y que en su TikTok llega eventualmente a los 700 mil, ya está por llegar, digamos, al millón de reproducciones de sus videos, etcétera, etcétera. Ese joven, un chico súper inteligente, no voy a decir quién es porque no viene al caso, ¿no? Pero es un chico súper inteligente, tiene más potencia que el deber, que la razón, que Páginas 7 Juntos a la hora, por ejemplo, de hacer escuchar sus pareceres en la sociedad. Esta potencia, esta democratización que una persona de a pie pueda generar una capacidad de amplificar su voz con mayor solvencia que la comunicación institucionalizada, es la que también está enrareciendo este espacio para defender la verdad. Tengo estudiantes que tienen más tiraje que el deber. Tengo estudiantes que tienen más audiencia que Bolivisión, que la Red 1, etcétera, etcétera, cuando empiezan a hacer sus trabajos. Estoy diciendo que sean, que puedan influenciar en la opinión pública. Estoy diciendo que tienen un acceso tan competente a la amplificación de su voz como tienen montones de instituciones. Y esta democratización de la notoriedad pública está haciendo que la verdad se termine de diluir. ¿Por qué? Porque no estamos defendiendo la centralidad de la fuente, por ejemplo, en la ciencia o en la religión o en cualquier otra fuente, en el derecho, en la filosofía, sino en esta multiplicidad de voces de personas que defienden sus pareceres. Y aquí voy a hablar de el mecanismo de formación de creencia. La verdad es directamente proporcional a las personas que la creen, más allá de que si es real o no es real. Que la cantidad de personas que creen un postulado terminan definiendo a través de sus acciones de que ese postulado sea real. El dióxido de cloro no ayuda a mejorar el coronavirus. Yo tengo esa certeza
porque he tenido acceso, digamos, a información científica que yo considero que es importante. Pero según estimaciones del Instituto de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana, aproximadamente 50.000, 60.000 personas están consumiendo dióxido de cloro en estos momentos. Más allá de lo que les podamos decir y de las consecuencias que estas acciones puedan acarrear a su propia salud en este momento, esas personas tienen una certeza. Ahora, primero, la centralidad se ha perdido. Después, la cantidad de fuentes que tienen que contrastar los periodistas para determinar la verdad se ha diversificado. Y tenemos entre las autoridades de gobierno unos que dicen otra cosa y otros que dicen o contradicen lo que acaban de decir los otros. Y los periodistas tienen que reducir su rol social de informar a reproducir lo que dicen ambas partes, aun cuando eventualmente se sabe que alguna de esas partes está mintiendo. Y esto tiene que ver con el aumento exponencial de la capacidad de conexión que aumentan la incertidumbre y la sensación de riesgo. La sensación de riesgo está dada por la inmediatez que tenemos de tener informaciones sobre lo que está pasando al otro lado del mundo. Antes de que llegue el coronavirus a Bolivia, ya sentíamos miedo porque veíamos cómo se estaba colapsando Italia, cómo se estaba colapsando España. Y los medios, esta interconexión global, nos mostraban esas cosas de manera inmediata. Y si nosotros teníamos ese complejo de inferioridad histórico de ser un país en vías de desarrollo y nos comparábamos con España y con Italia y decíamos, si esos países están colapsando, ¿qué va a pasar cuando el virus llegue a Bolivia? Entonces, el escenario de la difusión de noticias falsas es muy complejo y no basta solamente con hacer representaciones o defensas axiomáticas a la verdad, porque la verdad está fragmentada y porque los dilemas que tenemos para sustentarla son muy complejos. Pero en este panorama que es apocalíptico, como la época que parece que estamos viviendo, hay que hacer propuestas. Y estas propuestas, por ejemplo, nosotros la queremos impulsar a través de nuestros institutos porque creemos que es importantísimo volver a la centralidad, por ejemplo, del conocimiento científico, particularmente en una época de emergencia sanitaria y particularmente en una época en la que estamos combatiendo contra el coronavirus, contra esta pandemia mundial. La primera propuesta, regresar a los fundamentos de la teoría unitaria del progreso, a la verdad científica. Que los postulados de la verdad sean aquellas cosas que se puedan observar, medir, cuantificar y experimentar. Y estoy de acuerdo con, por ejemplo, las demandas de Nora en decir de que cuando, por ejemplo, una persona que conocemos se ha curado por tomar dióxido de cloro, contrastemos eso con los protocolos científicos que dicen que para esa particularidad se convierta en una generalidad, tienen que replicarse una cantidad determinada de casos. Mis estudiantes suelen hacer frecuentemente, digamos, esas preguntas. Cuando yo enseño mucho sociología de la etnicidad, enseño mucho teoría del racismo. Entonces, cuando yo les digo a mis estudiantes que el racismo es endémico, uno me dice, pero en Bolivia, algunos siempre me dice, pero profesor, la mayoría de las personas que yo conozco en mi entorno no son racistas. Entonces yo le digo, lo que pasa es que tu entorno es estadísticamente irrelevante, como lo es la única persona que conoces que se ha curado por tomar dióxido de cloro. Si aplicamos los protocolos, por ejemplo, de la verdad científica, sabemos que esta cura se va a transformar en tal cuando cumpla una serie de requisitos. Entonces hay que regresar a los fundamentos de la teoría unitaria del progreso, a la verdad científica. 2, hay que combatir la tentación interpretativa de la realidad. Y aquí tendemos a confundir estos postulados, por ejemplo, de la sociología que dicen que la realidad es un constructo social, que las personas de alguna manera nos inventamos la realidad cuando percibimos que es de cierta forma. Esto es a medias, ¿verdad? Porque la realidad existe y la interpretación está sujeta al valor que la realidad representa. Entonces, no es que las cosas son porque las personas quieren que sean así. Si así fuera, entonces habría que creer que en las épocas en las que reinaba, por ejemplo, Dios o como metarrelato central, entonces Dios curaba a las personas y Dios las enfermaba, ¿no es verdad?
Hace poco ha aparecido uno de estos videos virales mundialmente, donde una secta evangélica pentecostal surafricana, creo que en Botsuana, eh, hacen una resurrección. Parece un tipo que está en un cajón muerto. El tipo era un actor y de pronto resucita delante de todos porque el pastor le impone sus manos. Hay personas que han creído eso y esa creencia se ha empezado a reproducir. Entonces, eh, hay que hay que combatir la tentación de que la realidad es la cantidad de personas que creen un hecho, por ejemplo, como esta resurrección. Dos, hay que capacitar a los ciudadanos, hay que educar a los ciudadanos incorporando materias en el currículo escolar respecto a la verdad y a la responsabilidad de su representación. Un poco en esta era de la modernidad, nos hemos ido mucho a la enseñanza de la tecnología. Hemos empezado a hablar ya, digamos, de espacios de comunicación crossmedia, transmedia, multimedia, etcétera, etcétera, y nos hemos olvidado mucho de la ciencia. Antes habían, por ejemplo, como prerequisitos para entrar a la mayoría de las carreras universitarias, pasar matemáticas. Ahora, por ejemplo, eso se está sacando. Hay que volver a las ciencias básicas porque nos ayudan a tener un razonamiento abstracto y nos ayudan a tener un entendimiento mucho más preciso de la realidad. Las noticias falsas se van a combatir aumentando la escolaridad, aumentando la cantidad de personas que tienen estudios universitarios, aumentando en el currículo materias que expliquen cómo, bajo determinadas circunstancias, los fenómenos naturales y los fenómenos sociales se producen. Y obviamente hay que aumentar los grados de escolaridad paralelamente al estrechamiento de la brecha digital. Este es un tema muy importante. Hemos saltado de ser una sociedad agraria sin pasar por el proceso industrial a tener, por ejemplo, los beneficios de la tecnología de la modernidad. Hemos pasado prácticamente de ser una sociedad con índices de analfabetismo funcional muy altos en el continente a manejar smartphones. Lo que tenemos que hacer es hay mayor cantidad de gente que está conectada en Bolivia, pero hay menor cantidad de gente que tiene adquiridas competencias escolares o competencias universitarias. Hay que aumentar la escolaridad. ¿Y para qué? Para que las dos brechas se junten, para que la persona que haya logrado dar el salto a la interconexión global también tenga desarrolladas competencias escolares, secundarias y primarias, pero además competencias universitarias calificadas que le permitan discernir con una serie de elementos pedagógicos qué es la verdad y qué no es la verdad. Esa es mi presentación. He tratado de reducirla, digamos, a esta visión más bien sociológica, porque me parece que Nora y Juan han tocado los aspectos mucho más científicos, Nora de la cobertura, digamos, científica, y Juan de lo que está pasando con el coronavirus, y me parecía que esta parte final podía darle un buen preámbulo interpretativo a las dificultades que se tienen en esta era a la hora de enseñar y de cubrir noticias falsas. Muchísimas Gracias, muchas gracias, de verdad, realmente lo que has expuesto con nosotros nos lleva a pensar en esto, ¿no? Qué importante es reducir las brechas, replantearse también un manejo informativo también es muy importante y estar conscientes de nuestra realidad es algo que también nos aporta muchísimo a nuestra experiencia como periodistas. Qué lindo conocer que hayas compartido con nosotros también estos datos de toda la comunidad universitaria. Es muy importante tomarlo en cuenta, desde luego que como periodistas siempre nos es bienvenido este tipo de datos, este tipo de información y te agradecemos nuevamente por acompañarnos, por habernos esperado también este tiempo y sabemos que tienes que cumplir incluso en sábado con tus responsabilidades académicas, así que si tienes que desconectarte no hay ningún problema. Gracias nuevamente, Toto. Muchísimas gracias. Tengo una tesis ahorita, así que les agradezco mucho. Por favor, hazme llegar las preguntas y yo voy a buscar el camino de hacer llegar a las respuestas. Muchísimas gracias a todos. Mil disculpas y les agradezco su atención. Muchísimas gracias nuevamente a ti, Rafael. Ha sido Rafael Loaiza, quien es Master of Science en Teoría Social de la Universidad de Bristol en Reino Unido y actualmente es director del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Católica en la ciudad de La Paz. Aprovecho, amigos, para decirles que pronto les van a hacer llegar un encuentro